Bueno, pues estamos aquí, vamos a echar un ratito de charla con esta gente maravillosa, aquí en la aldea de San Nicolás. Mi primera vez, como he dicho, en Canarias, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Llevo un día y medio, 2 días y parece que lleve ya aquí un mes de lo intenso de estos días. Pero bueno, la verdad es que muy contento de estar, pues, compartiendo, ¿no? Al fin y al cabo es compartir, ¿no? Pues mis conocimientos, mis experiencias en clases de instrumentos individuales, los que ya habéis pasado, los que todavía no. Y bueno, pues los ratitos que estamos echando con el ensemble de saxofones, con la Big Band, músicas muy diferentes, el concierto de anoche, ¿no? Donde se pone siempre de prueba pues lo que decimos en las clases, ¿no? Porque bueno, pues como decía mi maestro Borkham, él cuando va a los cursos siempre le gusta tocar un concierto, porque es verdad que hablamos de muchas cosas en los cursos, técnicas interpretativas, yo qué sé, de otro tipo de cosas, y, y el concierto es una buena oportunidad siempre para que veáis de primera mano lo que estamos diciendo, ¿no? Y que tiene su aplicación real luego encima de un escenario o donde sea que estemos tocando, ¿no? Aunque sea en la casa, solamente nosotros, en el salón, en el estudio, donde sea, ¿vale? Así que nada, bueno, creo que no me he presentado para los que nos vean por otros canales. Mi nombre es Juan Peluna, Juan Pedro Luna, profesor de saxofón en el Conservatorio Superior de Granada, Victoria Eugenia de Granada. Y, y nada, agradecer también a Dani por su invitación, a Isidro por acogernos en su casa, en su escuela, y bueno, pues a vosotros en general, ¿no? Porque si no hubierais asistido, pues esto no tendría sentido. Estaría yo aquí solo, estudiando. Así que nada, bueno, pues la idea es pues, que me vayáis preguntando cualquier cosa, desde la cosa más tonta que se os ocurra hasta lo más profundo, ¿vale? Gente que estudiáis profesionalmente, los que no, los que estáis iniciándonos, ¿vale? Cualquier inquietud, cualquier cosa, de saxofón, de música o de vida, ¿vale? Así que Muy bien. cuando queráis empezáis a preguntar. Pues empiezo yo con una pregunta que precisamente estaba esta mañana preguntándole a Dani, estábamos hablando sobre el tema y me dijo, pues mira, buena pregunta para que se la hagas a Juanpe, porque Pasillo también sabe cómo piensa él. Y es que cuando ya tienes una obra y crees que la tienes perfecta, ¿qué más podrías estudiar? O sea, ¿cómo sigues tú sacándole las cosquillas a esa obra? Es que es una cosa que no tiene límite. Y yo cada día estoy más convencido de ello. Yo cuando era estudiante de superior, como vosotros, montaba una obra, pues pensaba que la tenía montada y ala, a otra, ¿no? A montar otra y otra y otra. Pero luego te das cuenta que a lo mejor tocas una pieza en primero y luego la vuelves a recuperar en, ¿qué te digo yo?, tercero o para tocar en algún concierto y te das cuenta que realmente de ese estudio primero que hicimos de la obra todavía quedan muchísimas cosas por resolver. O, por ejemplo, decisiones interpretativas, decisiones técnicas que tú creías solventadas y decididas, luego te las vuelves a cuestionar. Y yo cada vez tengo más esa problemática realmente. Bueno, no una problemática, bendito problema, ¿no? Esa es la magia de la música, que una obra nunca deja de sorprendernos, una misma pieza, ya sea una obra solo, una obra con el ensemble, o con banda, con orquesta, con lo que sea, ¿no? Nunca se acaba de comprender al 100%, yo creo que una obra. El otro día escuchaba una entrevista, no me acuerdo de quién era, un músico reconocido, ¿no? Estas entrevistas de YouTube, ¿no? Y, y lo decía, ¿no? Precisamente tocaba este tema, que es que nunca podemos tener la verdad absoluta porque también no conocemos al compositor. Gran parte de las piezas que tocamos son obras que se compusieron hace muchos años, otras más recientes, ok, incluso compositores o compositoras que ya no viven. Entonces, ¿qué certeza podemos tener de ciertas cosas? Cuando tocamos música de Mozart, de Beethoven, de Bach, de cosas que parecen objetivas, es que verdaderamente no sabemos lo que el compositor a lo mejor en ese momento tenía en la cabeza. Lo pensamos, o a lo mejor hay documentación de cartas o escritos que no, pero no lo sabemos realmente. Entonces, por eso mismo, una obra nunca la podemos dar por finalizada totalmente. Y quien lo haga así Ya. creo que está un poco equivocado, ¿no? Pero bueno.
Es mi opinión, pero yo creo que eso es lo bonito de la música, que no deja de sorprendernos. Y tocamos 2 veces una misma obra o un mismo pasaje, un mismo pasaje. Y siempre se puede mejorar algo desde el punto de vista interpretativo, pero también técnico. También técnico. Una entrada, una emisión, un ataque, la finalización de una nota, ¿cómo la puedo terminar? A lo mejor un día me siento de una manera, en estado de ánimo, y la termino de una manera, o al rato o a la tarde he vivido, yo qué sé, algo, alguna experiencia, una mala noticia, una buena noticia, y lo voy a tocar de manera diferente, la misma música, la misma frase, la misma pieza, ¿no? Entonces, pues eso, intentar, cuando montéis una obra y cuando estéis terminando el estudio de esa obra, evidentemente hacerlo de la manera más completa posible, pero bueno, no tener la preocupación esa, ¿no? De tener que encontrar la verdad absoluta, porque nunca la vamos a encontrar, ni la versión definitiva, ¿no? Podemos tener las cosas claras, pero siempre va a haber pequeños cambios. No sé si te estoy contestando a lo que me dices, pero una pregunta interesante. Es que en la música no hay verdades absolutas. O sí, no sé. La armonía es la armonía. La melodía es la melodía, ¿no? La interválica, el ritmo es el ritmo. Hay cosas, hay verdades, hay hechos objetivos. La afinación, hay cosas objetivas. Pero interpretativamente, Por eso también hemos hecho hincapié estos días, ¿no? En informarse. ¿De qué estamos tocando? ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿Qué significa esta obra? ¿Quién era el compositor? ¿En qué época vivió? Personalmente, ¿qué estaba pasando en esa época? En la época en la que vivía, en la que estaba componiendo la pieza. Eso también va a influir luego en la interpretación. Esos son también hechos objetivos que luego nos pueden ayudar a nosotros a encontrar el camino, ¿no? No es lo mismo un compositor de entreguerras que un compositor actual o que un compositor clásico, yo qué sé, que eran maneras muy diferentes de vivir, vidas muy diferentes. ¿Qué más? Pasa micro. Bueno, Juanpe, sabemos que también eres, aparte de ser un saxofonista brillante, eres también un magnífico director. Entonces, te quería preguntar, como hemos estado trabajando esto en el día de hoy con el ensemble y con la Big Band, y te hemos visto dirigir, y ayer pudimos disfrutar de tu música también interpretando el saxofón, quiero preguntarte si tú crees que te ha influido mucho el aprender dirección o dirigir agrupaciones a tu manera de tocar, a tu manera de interpretar. Muchísimo, muchísimo. Antes lo hablaba con ellos. Muchísimo, porque bueno, he estado tocando el piano, le he felicitado tal y nos hemos puesto a tocar ahí el piano también un poquillo. También estudié piano y joder, el hecho de estudiar piano, de tener una visión un poco más amplia de la música, de tocar, claro, nosotros saxofones tocamos únicamente una voz, una melodía o ya sea acompañamiento. Pero es que en el piano tienes muchas más cosas que tocar, ¿no? Melodía, acompañamiento, contrapunto, texturas. Imagínate luego con una banda, con un ensemble, dirigiendo una banda, un ensemble, una orquesta, lo que sea, ¿no? Una rondalla, lo que sea, lo que sea. Porque, claro, tienes que tener una visión tan amplia de la música, súper amplia. No estamos solamente tocando un instrumento, estamos tocando o imaginando 20 instrumentos diferentes, o 20 por decir un número, ¿no? A veces más, a veces menos. Pero claro, entonces, ¿en qué me ha influido eso a mí como saxofonista? Muchísimo. El hecho de tocar el piano, ya lo hemos hablado, ¿no? En tener una visión un poco más amplia o mucho más amplia de la música. Muchas veces cuando tocamos saxofón, nos centramos en nuestra línea. O cuando tocamos dentro de un conjunto, nos centramos en nuestras líneas, en lo que estamos tocando, aunque sea un pa, un pa, un pa. Pero ese un pa está relacionado con el pum, pum, y con la melodía, y con esto, y con lo otro. Entonces, y viene al hilo de lo que estábamos diciendo antes, esa voz nuestra no es la verdad absoluta, la tenemos que poner al servicio de otras muchas cosas, ¿no? Luego también aprendes diferentes técnicas, porque un director, para hacer bien su trabajo, tiene que saber, cuando nosotros tocamos, intentamos controlar al máximo posible nuestra técnica, ¿no? Nuestra técnica con el instrumento, con el saxofón.
un director, imaginaros la cantidad de técnicas que tiene que conocer. Evidentemente es imposible o es muy difícil que un director toque todos los instrumentos de la orquesta. Pero sí que tiene que saber, sí que tiene que intentar tocarlos, aunque sea de manera un poco superficial, ¿no? Pero entender muy bien el funcionamiento. Porque claro, un director es una autoridad que hay al frente de una agrupación, ¿no? Imagínate que yo no tengo ni idea de saxofón, de cómo funciona un saxofón. ¿Qué os puedo decir yo a vosotros? Claro, yo os puedo hablar de música, ok, pero un director también debe dar algunas indicaciones técnicas, ¿no? Entonces, y esto va en relación también con lo que me has preguntado y con lo que voy a decir ahora después, ¿no? Debe dar indicaciones técnicas. Si estamos trabajando con una orquesta, debemos conocer cómo funciona el arco, cómo funciona la mano izquierda, qué técnicas, el pizzicato, cuántos pizzicatos, cuántos tipos de pizzicato tenemos, dobles cuerdas, flageolet, no sé cómo funcionan armónicos, cómo funcionan los diferentes tipos de ataque, spiccato, detaché, mil historias. Pero ¿cómo funciona un oboe? También. Nosotros somos instrumentistas de viento, madera y además de lengüeta, obviamente, ¿no? Pero un oboe también tiene lengüeta, pero no una lengüeta como la nuestra, doble lengüeta. Hay que saber un poco del funcionamiento. Una flauta, un trombón, una tuba, la percusión. Hay que controlar muchísimas cosas y saber mucho, lo máximo posible, de todo. Entonces, a la misma vez que yo estoy estudiando esas técnicas de los instrumentos o esas características de cada instrumento, eso me está nutriendo a mí también como saxofonista. Porque también nosotros saxofonistas solemos recurrir también mucho, nuestro instrumento es de reciente invención, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX solamente, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros queremos tocar otro tipo de música anterior, romanticismo, clasicismo, barroco o anteriores, ¿no? Claro, ahí nuestro instrumento no existía y tenemos que echar mano ¿de qué? De transcripciones, de transcribir música de otros instrumentos. De oboe, por ejemplo, con el saxofón soprano funcionan muy bien las obras de oboe, algunas de flauta, algunas de violín. Entonces, claro, conocer esas técnicas de esos instrumentos, esas sonoridades y adaptarlas al saxofón, eso te crea aquí en la cabeza muchas cosas, muchos conocimientos, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, si estamos con un saxofón soprano o un alto, lo que sea, sonar un poco como un oboe, articular como un oboe o como una flauta o como un violín. Si estoy haciendo una transcripción de barroco donde el violín tiene dobles cuerdas, ¿no? El violín puede hacer varias notas al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué tengo yo que hacer? Pues eso en el saxofón es imposible, ¿no? Un pizzicato. Pizzicato significa pellizcar, ¿no? Pizzicare, pellizcar la cuerda en italiano. ¿Cómo yo puedo traducir eso en un saxofón? ¿Con un slap? Pues casi que no, porque es un poco diferente, pero bueno, un quasi slap, a lo mejor sí, ¿no? Entonces, el tener todos esos conocimientos y aplicarlos luego al saxofón es interesantísimo. Sobre todo conocer mucha música, mucha música. No sé si te he contestado más o menos, Sí, en absoluto. Dani. Sí, en absoluto. Yo creo que todo el mundo debería un poco ponerse eso, coger otros instrumentos. Yo de pequeño me ha gustado eso, te lo hablaba con ellos. Toco saxofón, evidentemente, luego estudié piano, luego estudié dirección, pero yo también he tocado un poquito el acordeón. O a lo mejor mi hermano estaba en casa, que es trombonista, y a lo mejor tocaba le cogía el trombón, un bombardino, luego hice una optativa de bombardino también cuando estaba en superior, un poquito de clarinete, yo qué sé. Tocar un poco de otros instrumentos, que siempre nos va a abrir mucho la mente. Esto se trata de abrir mentes y de despertar espíritus y personalidades, ¿sabes? La música. Y enseñar, ¿no? Enseñar. Es eso, abrir mentes y despertar curiosidades. Yo así es como planteo mis clases. Dani os lo puede decir un poco, ¿no? Que trabajo un poquillo con él y eso, no sé, despertar sensibilidad y pasión y tal. O ahora estoy tocando un poquito el órgano, estoy aprendiendo a tocar el órgano bien con sus pedales. Eso es
nos nutre muchísimo, ¿no? Como saxofonista. ¿Qué más? Te voy a preguntar Claro. referente Pásale para que se escuche bien. referente al slap. El Sí. slap vine a saber hoy, no lo había oído nunca. No. No. Y el quasi slap, Quasi slap, a ver, lo decimos a lo mejor un poco de manera un poco demasiado oculta, ¿no? Pero bueno, quasi es casi slap. Entonces no llegando a lo mejor a ser tan percusivo o tan, ¿no? Un ataque tan seco, tan percusivo, pues menos atacado, menos duro, eso sí, menos duro. Un híbrido entre un slap y un sonido articulado normal. Quizás lo podemos definir así, ¿no? Si alguien tiene una definición mejor, pero no sé, quizás eso, ¿no? vale, porque es que hoy cuando fue por primera vez Cuando hemos tocado sí, Molinetti. y cuando veo, no sabía a qué se refería hasta que tú explicaste, no, pues ahí, era la primera vez que había oído incluso la palabra. Sí. Y ya llevas al saxo y de cuánto. Claro, slap en inglés, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿no? Un tortazo, ¿no? Entonces, viene un poco de eso, ¿no? Está tomado de ahí el término, entonces por eso, pues, lo mismo pero con la caña, ¿no? Sí, de ahí viene el término, entonces un golpe seco, un golpe duro, sin sonido, o con más sonido, o con más aire, o con menos, en fin. Muchos tipos también de slap, igual que hay muchos tipos de articulación normal, digamos, de picado, de ataque, con picado ligado, staccato, detache, tenuto, pues igual hay muchos tipos de slap, desde un slap ¡pah! Con sonido, a cada vez más corto, incluso sin sonido, un slap abierto, que es algo muy agresivo. Y era así, perdona, dándole con la lengua y el golpe al... No, golpe al instrumento no hay que darle. Vale, No, eso lo hace la lengua. Es una especie de ventosa que hace la lengua contra la caña y la boquilla, ¿no? Entonces consiste en cambiar un poquito la posición de la lengua, adaptarla a la caña, abrazar la caña, ejercer un poco de presión hacia arriba, con la lengua un poco hueca. Es que parece esto muy teórico luego, ¿no? Pero hacer un poco de ventosa, exactamente, justo eso. Y cuando quita la lengua de la caña, de la boquilla, es cuando se produce ese golpe de la caña contra la boquilla, ¿no? O esa... Sí, realmente cuando soltamos se libera esa tensión acumulada y es cuando suena la caña al subir a... Podemos definirlo así. Yo he de decir que no soy el mejor maestro en cuanto al slap. Por fin me sale. Pero cuando era estudiante de superior, bueno, y anteriormente, no podía. Yo terminé el superior sin saber hacer un slap. Mi padre, muy gracioso, me decía, menudo saxofonista que estás hecho que no sabes hacer slap. Tú no eres buen saxofonista hasta que no sepas hacer un slap. Me decía, ¿no? Con mucha ironía. Y realmente era una preocupación. Mi profesor incluso me puso una pieza destinada, una pieza con mucho slap. Digo, pero si no me sale, ¿para qué me la pone? Para que aprenda. Evidentemente me la estudié y seguía sin salirme, ¿no? Y yo lo intentaba de todas las maneras. Él tuvo mucha paciencia conmigo. Practicábamos solamente con la caña, luego con la boquilla, luego con instrumentos. Seguía sin salirme. Me fui después a estudiar el máster a Ámsterdam y seguía sin salirme. Mi profesor es decir que tampoco lo hace. Hay gente porque, no sé, a lo mejor por la morfología de su lengua, pues nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Y otra gente, o algunos lo consiguen, otros no. Yo ya lo di por vencido. Yo no, ya dije, mira, esto no me va a salir a mí en la vida, ya está, lo dejo de practicar. Y dejé de practicarlo. Y recuerdo, vine a España, vine a casa, teníamos ensayo con la banda de mi pueblo. Me fui antes allí a estudiar al local de la banda y estaba mi padre en el archivo sacando papeles. Se ocupaba del archivo, estaba sacando partituras y yo me puse y probé a hacer un slap. Después de meses, sin intentarlo ni siquiera, probé a hacerlo y me salió. Digo, habrá sido casualidad. Como digo siempre, digo una vez. Si sale una vez, es casualidad. Si sale 2 veces, a lo mejor ya no. O también, pero bueno, no. Probé la segunda vez y me salía. Otra vez y me salía. Y me acuerdo, me fui al archivo y digo, mira papá, que por fin me sale el slap. Fui a mi casa, de la alegría que yo me llevé, fui a mi casa,
Estaba allí mi madre, mi abuelo, que también tocaba el saxofón, y monté el saxofón para que vieran que yo tenía, que sabía hacer el slap. Esto estoy hablando con 20 años, 20, 21, 22. Aprendí a hacer el slap después de no sé cuántos años estudiándolo. 10 años posiblemente, o más de 10 años estudiándolo. Dejé de estudiarlo, pero claro, ese estudio estaba en la cabeza. Eso estaba ahí en el disco duro, ahí procesándose. Terminó de cargar, ¿no? Terminó de procesarse, la cabeza hizo clic y me salió. Entonces, aunque no salga una cosa, intentarla, intentarla, intentarla. Llegará algún momento en el que la cabeza haga clic y os saldrá. No nos sale el sobreagudo, o nos cuesta más trabajo el sobreagudo. Vamos a estudiarlo de todas las maneras posibles y seguro que nos va a salir, segurísimo. Yo en mi experiencia con el slap, otras técnicas extendidas o de la música moderna me salieron de manera intuitiva. Estaba yo en primero o en segundo de profesional, me explicaron la respiración continua, la respiración circular. Fui a mi casa, probé con el saxofón y me salió a la primera. Y es una cosa bastante compleja, ¿no? Un poco, incluso fisiológicamente es compleja. Tú no puedes respirar mientras soplas, mientras echas aire, ¿no? Pues hay que hacer una serie de técnicas. A mí eso me salió a la primera. Y sin embargo, una cosa tan simple como es el slap, que incluso muchos cuando estudiamos, cuando estudiáis o cuando nos iniciamos en el saxofón, nos sale de manera innata, de manera inconsciente, porque a lo mejor todavía no le tenemos pillada la posición a la lengua, a la garganta, en fin, y nos sale slap de manera inconsciente. Y luego vamos a hacerlo de manera consciente y no nos sale. A mí me pasaba. Alguna vez quería atacar de manera un poco más precisa, más dura, y me salía un slap. Y luego iba a ponerme a hacerlo y no me salía. Hasta que me salió no sé cuántos años después. O sea que una historia curiosa, ¿no? Sí. Luego, mañana os puedo explicar la técnica, si queréis. Puede ser En que las clases. las cañas blandas sea más fácil. ¿O no Sí, tiene nada que puede ser, quizá. Puede ver? ser. También dicen que con los instrumentos más grandes es más fácil. Es más suave. A mí me decían, cógete una boquilla de barítono y cógete el barítono, una caña de barítono, que te saldrá más fácil. Ni con esa. A mí me salía un poquito en el soprano. O sea, yo iba a contranorma. En el soprano me salía un poco. En el alto nada, en el tenor menos y en el barítono menos. A mí donde mejor me salía era en el soprano. Antes de salirme con el alto, en el soprano sí podía hacerlo un poquito. Así que, pero sí, quizá una caña más blanda pues también ayude a que salga un poco más fácil, de manera más fácil. Puede ser. Bueno, yo no he practicado el slap. Bueno, lo he estado practicando, es que a mi hermano le sale muy bien. Mi hermano ya dejó el saxo hace un par de años, pero mi hermano tiene muchas facilidades. Ajá, Y sí. entonces, claro, es que me veo reflejo en ti, porque mi padre dice, mira, este que no está estudiando música, mira lo que Puede hace, hacerlo y tú que estás estudiando y no te sale. Claro. Pero pues es verdad, tienes razón. Tienes que practicarlo mucho y hasta el día que te salga. Ya. Eso es así. Eso es así. Quiero hacer una maratón, pues tengo que entrenar. Aunque luego no la haga, ¿no? Pero tengo que entrenar. Y no puedo entrenar 42 kilómetros. Tengo que entrenar 50 para luego hacer los 42, ¿no? Entonces siempre hay que estudiar más para luego... Hay que complicar siempre las cosas para que luego salgan de manera más fácil, ¿no? Claro. O tocar, yo qué sé, tenemos una pieza difícil con un pasaje rápido, pues hay que tocarlo, hay que estudiarlo más rápido de la cuenta y así luego cuando lo vayamos a tocar más relajado nos va a salir sin ningún problema, ¿no? Por eso es importante estudiar escalas, la técnica, estudiar la digitación. Bueno, la técnica es una cosa muy amplia, no solamente son los dedos, las escalas. La técnica es el sonido, es el vibrato, es la afinación, es muchas cosas. La técnica es una cosa muy amplia, no solamente... O sea que de manera un poco informal, voy a estudiar técnica, voy a estudiar escalas. No, la técnica son muchas cosas. El slap, la respiración circular, un flurato, muchas cosas, ¿no? Así que, estúdialo. Y llegará el día que te salga, seguro. Sí. Seguro que sí te sale. Y si no, pues adaptarás un poco tu técnica para que te salga algo lo más parecido posible. Sí. Yo cuando no me salía, pues hacía un ataque duro y seco. No era slap, pero era lo máximo
que yo podía acercarme a eso. ¿No? ¿Te he contestado? Sí, aclarar la duda, porque la verdad que no sabía. Sí, No sí. sabía que estaba. Mañana tenemos clase, ¿no? Mañana tenemos. Eso, pues podemos ver esas cosas, aunque, bueno, está ahí algunos aprendiendo, pero es interesante que yo a mis alumnos este año no estoy dando clases en la escuela de música de mi banda, pero siempre he dado, ¿no? Estos años atrás siempre he estado dando clases en superior, pero también en mi banda, a los saxofonistas de allí. Y siempre les enseñaba a hacer este tipo de cosas, multifónicos, desde un punto de vista a lo mejor un poco más didáctico o de juego. Con un niño chico tú le enseñas un multifónico, mira, esto suena como una alarma. Claro, luego vienen las madres, los padres a recogerlo. Mira, mamá, sé hacer el sonido de una alarma o de un camión o de... Claro, es un acercamiento también al saxofón o a este tipo de técnicas de una manera lúdica también y divertida. Que toda la música no tiene que ser serio. Todo no tiene que ser serio. Si no, no. Hay que divertirse también, ¿eh? Divertirse, y sobre todo cuando estamos empezando. Hay que... Es complejo, pero bueno, por eso hay que hacer cosas que os gusten, ¿no? O tocar músicas también que os llamen la atención. Muchas veces los profesores usamos algunos tipos de métodos, de ejercicios, pues que a lo mejor no son los más atractivos del mundo. Pero claro, es que esos ejercicios hay que hacerlos, sí o sí. Claro, sí o sí, para mejorar. Pero también como complemento a eso, ¿qué te digo? A mí me gusta la música latina, me gusta el mambo, me gusta una balada, una ranchera, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Los pasodobles, zarzuela. Pues cojo, me imprimo una partitura de lo que sea y la toco, o me la saco de oído, que es muy importante, sacarse las cosas de oído. Porque estamos muy acostumbrados los instrumentistas clásicos a la partitura muy bien, con la partitura delante muy bien, pero luego vamos a hacer otro tipo de cosas y nos perdemos, ¿no? Yo el primero. Así que eso, que también hay que divertirse. También hay que divertirse, ¿no? Y aproximarse a esas cosas de manera eso, lúdica, ¿no? Y seguro que así nos irá mejor, mucho mejor. Más cosas. Vamos a ver cómo es el proceso. Claro. ¿Qué más? Alejandro. Claro. Sí. ¿Que cómo te organizas el estudio? Pues como uno ya hoy día como puede. Como puede, es verdad. Es verdad. No, claro. Digo ahora mismo como puede porque, claro, lo hablamos todos los que somos profesores un poco y, ¿no? Y siempre sale la conversación, madre mía, ¿quién volviera atrás para tener todo el día para estudiar? Madre mía, porque claro, hay que trabajar, hay que ocuparse a lo mejor de una casa, o yo ahora mismo no tengo niños. Los tendré, si Dios quiere, dentro de poco o dentro de mucho, ¿no? Pero no lo sé. Pero hay que organizarse muchas cosas. El tiempo que te queda es para estudiar. También el tiempo de estudio se saca de donde no lo haya muchas veces, ¿no? Pero cuando yo estudiaba, ¿cómo me organizaba? ¿Me has dicho, Alejandro? ¿Cómo me organizaba? ¿El tiempo de estudio o...? Vale. A ver, ¿tú estudias en conservatorio? Todavía no. Todavía no. Aquí en la escuela, me imagino, ¿no? Vale. ¿Cuánto tiempo soléis estudiar también? Hay que empezar por ahí también, ¿no? ¿Cuánto tiempo estudiar? Depende del nivel. Lo ideal siempre es coger el instrumento todos los días. Todos los días. Siempre que se pueda, obviamente. Aunque sea 5 minutos. Porque si un día no toca, ese día es perdido. Claro. Aunque toques 5 minutos, ya no has perdido tanto. Y a lo mejor en esos 5 minutos, pues recuerda un ejercicio que te ha mandado el profesor, o haces algunas escalas, o haces la pieza que estés tocando en ese momento, algo. O aunque sea improvisar un poco, o tocar una canción que a ti te gusta, de, yo qué sé, de alguna película, de algún videojuego, lo que sea, y te la sacas de oído. Pero intentar tocar todos los días, algo. Luego ya, dependiendo del nivel, pues claro, vamos a estudiar o media hora al día, 1 hora al día, o 7 horas al día. Yo he llegado alguna vez a estudiar 10. Sí, y no es exageración. Hombre, seguías no, pero tú haces una sesión por la mañana, haces varios descansos, obviamente, comes y sigues hasta... Claro. Yo, por ejemplo, me saturo. Yo a lo mejor estudio y termino 20 minutos y me voy a otra cosa.
y después vuelvo. Lo dejo armado ahí, pero después vuelvo. Lo retomo, da otros 20 minutos, después vuelvo. No sé cómo lo haces tú. Si lo haces todo de, a lo mejor estudias 1 hora y media a piñón, después descansas, vuelves otra vez a piñón. ¿Cómo lo haces? Hombre, creo que es interesante un poco juntar, Sí, ¿no? ¿sabes? Claro, sobre todo vosotros, superior, que tenéis que dedicarle mucho más tiempo. A ver, 20 minutos. 20 minutos, media hora y descansito. Un pequeño descanso. Que se iré el cuerpo, que se iré la mente. 5 o 10 minutos de descanso y sigue. Te cansas media hora, 1 hora, 3/4 de hora, lo que sea. Descansas otro poco. ¿Vale? Eso, intentar un poco juntar, ¿no? Luego, en cuanto a la sesión de estudio, ¿no? Que Alejandro es a lo que te refieres, ¿no? Por ejemplo, tú cuando coges el saxofón, ¿qué es lo que estudias? ¿O cómo estudias? Y ahora te digo yo mi manera. Primero el picado, después las escalas y después el estudio. ¿Eso está bien? Sí. Eso está bien. Creo que cuando tú vas a hacer algún deporte, ¿no? Educación física, en el colegio, en el instituto, en educación física, antes de empezar a hacer cualquier cosa, ¿qué hacéis? Calentar. Exactamente. Entonces el calentamiento es muy importante. El saxofón, tocar el saxofón o cualquier instrumento, es como un deporte. Daros cuenta la cantidad de partes del cuerpo que estamos usando. Desde abajo hasta arriba, desde arriba hasta abajo, ¿no? Entonces también hay que hacer algunos ejercicios de calentamiento. Incluso algunos ejercicios que podemos tomar del deporte. Calentando los hombros, porque nosotros usamos mucho esta parte, ¿no? Entonces hay que calentar los hombros, los brazos, los codos, las muñecas y los dedos, ¿no? Podemos hacer unos minutos de calentamiento físico, ¿no? Sin instrumento. Pero luego también con el instrumento. Hay una rutina de estudio, que la puedo explicar luego también mañana, si encontramos un hueco, que le llamo del 0 a 100. Yo la denomino así, de 0 a 100. Una vez que empiezas ahí a hacer este calentamiento físico, ¿no? De músculos y tal, coges el instrumento. ¿Y qué es lo más básico que tú puedes hacer para calentar? Notas largas, exactamente. Notas largas, bien hechas. En fuerte, en piano, de piano a fuerte, de fuerte a piano. Es un buen calentamiento. Y con esas notas largas, ¿qué estamos calentando? ¿Qué estamos usando? ¿Para qué sirven? Para la respiración. Muy bien, para la respiración, número 1. ¿Qué más? Diafragma. Diafragma, columna del aire, ¿no? La presión del aire, la cantidad del aire. ¿Qué más? La garganta, claro, como vocalizamos. Y la boca, los músculos. Estos músculos son muy importantes para el saxofonista, ¿no? Sobre todo aquí, ¿no? Aquí. Nos cansamos mucho, muchas veces, ¿no? Y es porque a lo mejor no tenemos la resistencia, no sé que estemos tocando muchas horas, ¿no? Pero porque no tenemos aquí a lo mejor la resistencia adecuada. Entonces, esto hay que calentarlo. ¿Cómo? Pues con notas largas. Bueno, hay que calentarlo, sí, calentarlo y ejercitarlo con notas largas, con escalas lentas, con arpegios. ¿Vale? Eso es una muy buena rutina de calentamiento. Empezar con notas largas, 0. 0, no hay pulso, no hay tiempo. Y luego ya vamos haciendo escalas lentas. Ya vamos de 0 a 20, ¿no? Arpegios lentos, 20. Luego ya le vamos dando un poquito más de velocidad. Pues si tocas las escalas con metrónomo, ¿las soléis tocar con metrónomo? ¿A qué velocidad? A 115. Oh, eso es fantástico. Bueno, pero antes, ¿a qué velocidad las tocabas? A lo mejor a 60, ¿no? Sí. Yo qué sé. A 60. Es que a mí me gusta ponerme mucho metrónomo a 60 y hacer la escala a corcheas, a 60. Y luego semicorcheas a 60. Y luego a lo mejor yo las practico a 130, 140, 132, 144. Depende del ejercicio y de las escalas, ¿no? Entonces, por eso de 0 al 100 empezamos haciendo notas largas, luego escalas lentas, arpegios lentos, y luego ya le vamos dando velocidad, cada uno hasta donde llegue. Puede ser de 0 a 60 o de 0 a 115. ¿Vale? Entonces, eso es una primera parte de técnica. Con las notas largas también trabajamos sonido, ¿no? Con los arpegios también trabajamos el qué, la afinación y la columna del aire, aparte de la embocadura, ¿no? Entonces todo es ir sumando cosas. Y luego
¿En las notas largas practicamos los dedos? Bueno, poco, ¿no? A ver, me refiero a una nota larga, re, re. Pones los dedos, pero ya no los tienes que mover, ¿no? Pero luego ya cuando empiezas a hacer las escalas lentas, ya empiezas a activar los dedos lentamente. Y conforme va subiendo de tiempo, empiezas a activarlos más y más y más y más hasta que vuelen, ¿vale? Entonces eso es muy buen calentamiento. Ya dependiendo del nivel, pues también tenéis que hacer otro tipo de estudio. Un estudio a lo mejor más exhaustivo de la afinación o, por ejemplo, del picado, como tú has dicho, trabajar el picado con muchos ejercicios, con estudios, con libros de estudio. Lo que hablábamos de los armónicos naturales, ¿no? La base del sonido. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenían la... Vibrato, por ejemplo. ¿Hacéis vibrato? Estudié vibrato, bueno, si no habéis empezado todavía, pero el vibrato también hay que estudiarlo, sobre todo cuando empecéis a trabajarlo. Bueno, y luego cuando salga también, pero hay que estudiarlo, hay que seguir estudiándolo, ¿no? Entonces la técnica, lo que hemos dicho antes, engloba muchas cosas y muchos ejercicios. Perfectamente, te puedes tirar 2 horas, 3 horas estudiando solamente técnica. Haciendo notas largas un buen rato, escalas lentas un buen rato, escalas rápidas un buen rato, y luego otro tipo de ejercicios, picado, sobreagudo, vibrato, afinación. Madre mía, pues es que esto nunca termina. Hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que no se nos puede escapar nada, o lo menos posible. Y luego, una vez que hemos terminado la técnica, ¿qué has dicho que estudias, Alejandro? En los estudios. Estudios, exactamente. ¿Los estudios para qué sirven? Porque hay que encontrarle a todo, hay que encontrarle su... Exactamente, un poco es la unión entre la técnica mecánica o el ejercicio, sí, el ejercicio de la técnica, el estudio de la técnica, pero ya puesto en un contexto musical, ¿no? La escala es la que es y tiene las notas que tiene, pero un estudio ya tiene otra música, ¿no? Otra música, otra fluidez, otra... Entonces aplicar un poco, llevar a cabo lo que hemos practicado en la técnica a esos estudios. Y muchas veces los estudios, hay que hacer 2 tipos de estudios. Estudios fáciles, lentos, para hacer las cosas muy bien, pero también estudios muy rápidos. Estudios rápidos para trabajar esto y para que luego el fin último que es interpretar las obras, ¿no? Ya sea de banda, de ensemble, lo que estéis estudiando en el conservatorio, en la escuela de música, lo que sea. Entonces, estudiar ejercicios rápidos, estudios rápidos y difíciles, para que luego a la hora de tocar la obra no tengamos tanta dificultad o tantos problemas. Por eso es muy importante estudiar la técnica. Hay gente que dice, o docentes, profesoras que dicen, ay, a mí no me gusta estudiar técnicas por separado, a mí me gusta estudiar la técnica con una obra, ¿no? Las dificultades que me encuentro en una obra, bueno, yo qué sé, es otro planteamiento. Yo nunca he seguido ese planteamiento porque a mí me gusta primero llegar a un nivel fuerte técnicamente y luego cuando tú coges una obra va a ser mucho más sencillo. Prepararte una obra va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, pues esas son las 3 bloques del estudio. Luego, a mí siempre me gusta, cuando tengo tiempo, cuando termino de estudiarme las obras, tocar algo que a mí me guste y que no tenga nada que ver con lo que estoy tocando en el conservatorio o con lo que tengo que tocar en un concierto. Yo qué sé, pues a mí ahora me estoy interesando también un poquito por la música moderna, el jazz, la improvisación, o a lo mejor estudiar un poco de improvisación al final del estudio. Algo que te sirva a ti para despejarte, ¿no? Porque muchas veces el estudio es una cosa muy exhaustiva, ¿no? Le ponemos mucha atención, Entonces, algo que nos sirva como para relajarnos un poco y acabar con buen sabor de boca. Y luego, igual que hemos empezado a estudiar, calentando, ¿cómo tenemos que terminar? Relajando. También se hace en cualquier deporte, en cualquier disciplina, ¿no? Pues también es que usamos, cuando acabáis de tocar, ¿no tenéis la mandíbula muchas veces cansada? ¿O no? Si tocáis mucho tiempo, sí, ¿no? Pues algún tipo de ejercicio simplemente así, ¿no? Abriendo, cerrando la mandíbula. Eso sirve para descargar tensión. O haciendo estiramientos. O a mí me gusta, por ejemplo, ponerme... Porque a lo mejor la espalda de tener el instrumento también se carga, ¿no? Y pues me gusta luego, cuando termino de estudiar, estarme así unos segundos
¿sabes? Y muchas veces notas cómo te crujen un poco las vértebras y luego me llevo los brazos hacia atrás, ya me ha crujido, y luego hacia arriba, ¿no? Fijaros, es una tontería pero cuando lo haces, ya te sientes de otra manera, ¿no? Los hombros, hacer algo, descargar tensión, los dedos lo mismo. Tenemos que aprender muchas veces mucho de los instrumentistas de viento metal, que hacen unos calentamientos buenísimos y unas relajaciones buenísimas. Yo sé por mi hermano trombonista, ¿no? Él siempre, antes de empezar, calentamiento a tope. Y cuando termina, voy a hacer unas notas pedales, unos graves para relajar el labio, para estar en condiciones óptimas para el día siguiente. Claro, claro. ¿Me he explicado bien, Alejandro? Sí, ¿Cuánto tiempo estudias, por ejemplo, tú? Bueno, depende, a lo mejor cada día, ¿no? Pero sí. un día normal, 2 horas. fantástico. Pues de esas 2 horas, ¿cuánto tiempo le echas a la técnica, más o menos? Media hora. Vale. Yo le pondré 40 minutos. ¿Vale? 40 minutillos, un poquillo más, siempre más. Estudios, ¿cuánto tiempo? Otra media hora le dedicas a lo mejor, un poquito más. Pues sí, 40 y 40, ya tenemos 80. Y el tiempo que te quede, pues para la obra, ¿no? Puede ser uno, o media y luego una. Depende, también en cada momento. A lo mejor si la obra ya la tienes muy bien y ya te queda poco trabajo por hacer, pues le puedes dedicar menos tiempo a la obra y más tiempo a otros ejercicios, o a ir leyendo otra cosa que vayas a tocar lo siguiente. ¿Vale? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo rápido? Chicas. Vale, y para estudiar, lo último. Venga. A ver cómo me responde. Para estudiar de memoria una obra, ¿qué es lo que trabajas por sesiones? Esa pregunta Esto da para larga. mucho hablar, ¿no? Esa pregunta No, Resúmelo, pero resúmelo. sí. Bueno, ¿qué me va eso por secciones o Sí, ¿cuál es cómo te lo preparas? ¿Cómo dice, A ver. o la escuchas mucho, por ejemplo, te ayuda a escucharlo? Siempre el escuchar una obra mucho, y la escuchamos mucho, se nos mete, ¿no? Cualquier música, ¿vale? Escucharla mucho siempre ayuda. Pero claro, si la escuchamos mucho la vamos a aprender nada más que de oído, que está muy bien. Pero luego hay que hacer otro tipo de memorización. Hay muchas técnicas de memorización. Una que empleamos mucho, que es repetir muchas veces el mismo pasaje. Pero esa solamente por sí misma no funciona. Porque imagínate que te equivocas en alguna nota del pasaje o tal. Pues a lo mejor ya se te va esa memoria. No. Hay gente que tiene memoria fotográfica. Un director de orquesta muy famoso ya no está en este mundo, Miguel Ángel Gómez Martínez, granadino. Él tenía no sé cuántas óperas memorizadas, que las decía, ¿no? Porque él las llevaba contadas, pero es que tenía memoria fotográfica. Veía una partitura, plum, aquí. ¿Vale? Entonces, a lo mejor hay alguien que tiene memoria fotográfica, como este hombre, puede ser. Pero memoria visual, una memoria visual también, ¿no? Esa, por ejemplo, yo la empleo mucho. Más o menos en qué sitio está esta frase, está al principio de la página. Luego esta está al final. Esto estaba al centro. A mí se me quedan así mucho las cosas. El oído, como hemos dicho, importantísimo. Evidentemente repetir. Pero lo que no falla nunca, complementándolo con otros tipos de memoria que estamos haciendo, lo que no falla nunca es hacer un pequeño análisis. Porque si tú analizas la obra, un poquito, aunque sea un poco, ¿no? La estructura, no hace falta analizar todo al pie de la letra, pero si tú tienes clara la estructura de la obra, la forma de una obra, si tú te pierdes en un pasaje determinado, tú sabes que después viene esto y después viene lo otro, y que esta melodía viene antes que esta y después de la otra. Esa es una muy buena opción de memorización, una muy buena práctica de memorización. A mí me ayuda mucho el saber eso, en qué parte de la partitura, de la música estoy. De la partitura visual, pero luego exactamente un esquema en la cabeza. Claro, saber dónde estoy. ¿Vale? Y la última, que he dicho, he visto que... Sí. No, yo he pasado a ver cuando vas a estudiar una pieza por primera vez, Sí. ¿qué es lo que miras primero? O si la escuchas antes. Sí, eso. Mira, depende. Antes, obviamente, con un cierto nivel,
creo que en vuestro nivel sí tenéis que escucharla. Si no la conocéis, tenéis que escucharla. Porque no sabéis por dónde va a lo mejor la cosa, ¿no? Pero yo, personalmente, conforme he ido adquiriendo un poco más nivel, como hemos hablado antes, intento no escucharla antes de tocarla. Primero a mí me gusta leerla y a ver qué me encuentro. A ver qué me encuentro. Y la leo de arriba abajo. A lo mejor hay pasajes que no puedo tocar porque me los tengo que estudiar o los leo lento, ¿no? Pero siempre me gusta hacer de un arriba abajo. Salga como salga. Lo que pueda tocar bien y lo que no, pues menos o no lo toco y me lo dejo para después. Y yo ya, cuando yo tengo una idea un poco más clara de la obra, entonces la escucho. Pero la escucho alguna vez, ¿vale? Para saber un poco también por dónde van los tiros. Porque no me gusta condicionarme con ninguna grabación. Obviamente, hay que tener referencias de los maestros. Claro, podemos ser muy buenos, pero siempre hay gente mejor que nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener referencias de los maestros, de la gente que toca bien esa pieza. Claro que sí, claro que sí. Pero eso, yo empiezo haciendo una lectura y luego ya voy seccionando el estudio, ¿no? Es importante. Voy seccionando el estudio. A lo mejor hay cosas fáciles que ni siquiera me estudio de primera. No sé, si la obra empieza con algo lento, que yo he sido capaz de leerlo, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo en esa parte si hay otras que necesitan mucho más tiempo? Pues te vas a esas que necesitan más tiempo, ¿vale? Y luego, ¿cómo? Pues lo que nos dicen siempre nuestros profesores, ¿no? Lento, tocar lento, entender bien lo que hay, pero lento es lento. Porque muchas veces os digo en las clases, tocar lento y tocáis un poco más lento. No, lento es lentísimo. Y si tiene toda la información que tenga la pieza, hay que intentar tocarla desde el primer momento. Si la pieza está escrita 120, negra igual a 120, y la tienes que tocar negra igual a 48, pues la toca negra igual a 48, pero no puedes dejarte ninguna nota sin tocar, una nota mala, o un acento sin interpretar, o una dinámica sin interpretar. Creo que todo debe ir junto. Un error que se comete muchas veces es, primero me estudio las notas y el ritmo, luego me estudio las dinámicas, luego le pongo las dinámicas, luego las articulaciones, luego el vibrato y luego lo último, la expresión. La expresión debe ir desde el primer momento. ¿Cómo vas a tocar una obra sin expresión? O un estudio sin expresión, si lo que nosotros hacemos es interpretar. Yo creo que no podríamos tocar nada sin expresión, pero hay gente que lo hace así, no lo sé, o piensa que lo hace así, pero yo que sé, algo siempre estamos interpretando, ¿no? Expresando. Entonces, eso, ser muy meticuloso desde el principio, estudiando lentísimo. Y nuestro mejor maestro, ¿quién es? No es nunca tu profesor, ni el profesor el mejor del mundo. No, tu mejor maestro eres tú mismo y tu oído. Muchas veces no abrimos bien los oídos. Que tener los oídos esta tarde lo hemos hablado, ¿no? Esta mañana, no me acuerdo, esta tarde, ¿no? En el ensemble. Los oídos abiertos y cambia radicalmente la historia. Entonces, si tú te escuchas, sabes lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal y lo que tienes que mejorar. Fallas o tengo que mejorar esto, paras y lo mejoras. ¿Lo he mejorado? Sí, sigo. Pero eso que he parado y he solucionado, tengo también que integrarlo luego, ¿no? Pues toco lo de antes, toco lo de después y así. Luego, pues hay muchas técnicas también. Fragmentar el estudio. No sirve de nada tocar un estudio o una obra de arriba abajo. No, hay que pararse. Y si tengo que tocar un ataque, ta, no, da, o tan. Una nota, pues una nota, y luego a lo mejor dos, y luego un compás, y luego un compás y medio, luego ya una frase, si es necesario. Hay veces que no es necesario, ¿no? Luego ya una frase, una sección de un tema A, que sea, ¿no? Pero es necesario fragmentar, sobre todo cuando tenemos cosas muy rápidas. Y luego lo que siempre nos han dicho, aplicarle ritmos, decir las notas, porque si sabes decirlas o cantarlas, mejor todavía. Si sabes cantarlas, sabes lo que hay. Eso es muy importante, cantar, saber decir las notas, imaginártelas en tu cabeza. ¿Qué más? Escuchar grabaciones, obviamente. No sé qué más ideas tenéis vosotros cuando estudiáis. ¿Qué más herramientas ponéis sobre la mesa? ¿Algo más? ¿Algo diferente? No.
No hay mucho más, no hay mucho más, yo qué sé. Y lo, claro, creo que no, yo qué sé. Y luego también pues que os escuchen, ¿no? También. Evidentemente vuestros profesores, pero yo qué sé, estáis aquí estudiando en la escuela, escúchame esto. Coge a cualquier compañero en el conservatorio, lo que sea. Digo, ¿tú has tocado esta obra? Sí, no, aunque no la haya tocado, pero seguro que tienes algo que aportar, ¿no? Entonces, todo eso va a ir complementando tus inputs, ¿no? Son inputs, como se dice en inglés, ¿no? Como entradas ahí, entradas de información y de cosas. Creo que tenemos que terminar, porque si no nos llegamos ahora a la prueba de sonido y a esas cosas. Yo me quedaría hablando, sé que me gusta mucho hablar. Sí, 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 me gusta mucho pues, compartir, ¿no? Hemos dicho, sí, 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 sí. Y yo también incluso, pues al hablaros a vosotros, yo también hago un poco de examen de conciencia. Claro, alguien está llamando arriba. Puede ser, puede ser. Así que eso, que gracias por escucharme, gracias por las preguntas y las que no me habéis hecho preguntas, mañana me las hacéis en clase. Muchas gracias.